Bueno, ahí estoy grabando. Corroboren si estoy grabando. ¿Estoy grabando ahí? A ver. Sí, profe. Sí, profe, está grabando. Bueno, vamos a ver un poquito de vacunas en general. Este tema se está hablando en los últimos meses. Pero bueno, vamos a dejar las cuestiones que ya todos sabemos de lado, ¿no? Vamos a ver un poquito. Ay, esperen que no me... ¿Por qué es importante estar vacunado? A ver, ¿qué les parece? A ver si alguno me dice. ¿Por qué es importante estar vacunado? Porque Para tener nos brinda anticuerpos. inmunidad. Nos da inmunidad, ¿qué más? Para prevenir enfermedades y contagiar a otros. Muy bien, muy bien. Entonces, es una medida de prevención. Perfecto. Es una medida de prevención de muchas enfermedades que si no tuviéramos las vacunas pueden ser muy graves, ¿no? Incluso pueden llevar a la muerte. Ya tuvimos varias epidemias a lo largo de la historia, bueno, y la que tenemos actualmente ni hablar, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos este concepto, y ustedes como futuros abanderados de la salud, tienen responsabilidad, y ya desde ahora, tienen la responsabilidad de siempre divulgar hábitos sanos y buenas prácticas, sobre todo en la que hace la prevención de las enfermedades. Entonces esta es una muy importante. Entonces es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que corresponden a lo largo de toda la vida, incluso en determinadas etapas de la vida, que también es importante, como las embarazadas, o en etapas de la niñez, en los recién nacidos, en las personas adultos mayores, ancianos, o en personas que tienen alguna patología específica que necesitan de alguna vacuna especial. Lo otro importante que nosotros siempre tenemos es este carnet de vacunación, que es como nuestro documento de sanidad, ¿no? Esto hace que nosotros todas las vacunas, o toda la inmunización que nosotros nos aplicamos, va registrado desde que nacemos en este carnet de vacunación. Que por supuesto muchos tienen 2, 3 carnets porque uno los va perdiendo, ¿no? Los que tienen varios hijos. Bueno, así que, pero es muy importante el carnet de vacunación porque ahí también se pone, no solamente el personal de salud firma que está poniendo la vacuna, sino también pone el número de lote, la marca que le da de la vacuna, que esto a veces es muy importante, sobre todo en las cuestiones epidemiológicas, ¿no? Entonces, cada aplicación debe ser registrada, se debe dejar constancia del tipo de vacuna, como les decía recién, y entonces esto queda como una especie de historial de la persona dentro de su estado de salud, ¿no? También es importante a veces en las personas que viajan, a veces necesitan ciertas vacunaciones, sobre todo, por ejemplo, de la fiebre amarilla, o algunas vacunas específicas para poder viajar y asistir a otros lugares donde haya zonas endémicas de determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas y el agua potable son herramientas importantes para prevenir las enfermedades. Fíjense que las vacunas las pone al mismo nivel que el agua potable, ¿no? Que también transmite tantas enfermedades. Y hace muchos años, bueno, cuando no existían las vacunas y todo, es lo que les decía que la humanidad pasó por muchas epidemias, y ahora estamos pasando por una muy, muy grave, ¿no? Que es difícil de controlar, y por suerte, gracias a las vacunas, estamos tratando de controlar en el mundo, ¿no? En algunos países más que en otros. Sigamos. Bueno, también tiene que ver con que, por ejemplo, la erradicación de enfermedades, esto también no solamente previene, sino también ha logrado erradicar muchas enfermedades, el tema de la viruela, en algún momento la poliomielitis se está tratando, ya hay casos de hace muchos años que no hay, en el caso de la rubiola también, el tétanos, la poliomielitis ya, la difteria, entonces son todas enfermedades que ya hace muchos años que no hay casos, y si por ahí hay algún caso aislado, específico, determinado, de alguna cepa determinada, en donde eso hay que estudiarlo y ver qué es lo que está pasando.
Lo mismo también toda la vacunación en los pacientes, por ejemplo, trasplantados, esplenectomizados, o aquellos pacientes que tienen alguna inmunidad específica que necesitan de otras vacunas más que otras. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, Sí, Ahora sí. ¿cuál es el tema si una persona no está vacunada? Bueno, como dijeron ustedes, hay más posibilidad de enfermarse con esta enfermedad, también de hacer, o si se enferma, de hacer cuadros mucho más graves, porque las vacunas en realidad no es que previenen 100% que no te enfermes, ¿sí? Y esto lo estamos viendo con el COVID. Lo que previene es, o nos da herramientas al sistema inmune para que, si aparece una infección, hacerle frente y entonces dar casos más leves, digamos, que no sean graves o más fatales. ¿Hay pacientes que aún vacunados pueden enfermarse y tener casos graves? Sí, son los menos, pero sí puede pasar, sobre todo depende a veces del estado clínico de esa persona. A veces una enfermedad prevenible o que está con la vacuna no es que mueren por esa enfermedad, sino por ahí desencadena otros cuadros clínicos. Por ejemplo, ahora tenés el paciente donde está vacunado con las 2 dosis para el COVID, aparece la infección, resulta que es un EPOC, y en realidad se termina muriendo por una exacerbación de su enfermedad crónica, o dispara una arritmia, o dispara una insuficiencia cardíaca. Entonces, a veces esto se puede dar, por eso también todavía tenemos mortalidad aún vacunados. Entonces, por eso es muy importante el tipo de paciente que estamos viendo. Entonces, esto es importante tomar conciencia también, no solamente por el tema del mismo paciente, sino por su entorno. El paciente está vacunado, está protegido, pero también protege, sin darse cuenta, a su familia, a otros convivientes que tienen factores de riesgo. Entonces, eso también es una protección. Entonces, esto también, si no estaría vacunado, es un riesgo más para las personas que tienen un sistema inmune más deteriorado. Bien, ¿y los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué se tienen que vacunar si igual están sanos? Y esto pasa lo mismo porque los adultos que también son personas sanas, que igual algunos tienen que vacunarse. Por ejemplo, el personal de salud, que está en riesgo permanente, ¿no? Entonces, el niño sano puede tener también complicaciones graves y fallecer de enfermedades que con la vacuna se pueden prevenir. Es importante que mantengan también la vacunación. La mujer embarazada, también la vacunación, no solamente protege a la madre de enfermedades que pueden ser muy, muy graves para el feto, sino también al mismo feto. Entonces protege a la madre, protege al feto. Así que eso es muy importante. Las vacunas, bueno, es lo que les decía recién, que protegen al recién nacido, protegen al feto. Hay algunas vacunas que pueden estar contraindicadas, pero a veces si la mujer necesita, es necesario aplicarlas en el puerperio inmediato. A veces son, por ejemplo, vacunas donde la mujer es alérgica, ¿no? Esto pasa a veces. Entonces dice, bueno, no se vacuna, siempre esto es con control médico, ¿no? Los casos específicos, los casos aislados, son los que después van a ver uno por uno, a ver qué pasa, por ahí es más riesgo de vacunarse por la gran alergia o anafilaxia que pueden provocar. Entonces ahí esperan lo de la vacuna. Entonces esto se ve caso por caso, ¿no? Otro concepto importante en el tema de las vacunas es sobre la protección rebaño. Entonces, la mayoría de las personas están inmunizadas y alguien dentro de ese entorno de la población no lo está, indirectamente está protegido, porque aunque se contagie ese paciente, no lo va a diseminar porque el resto está vacunado. Eso protege de alguna manera a esa misma persona, ¿no? Ahí tenemos la inmunidad rebaño, esta sería la población que está vacunada. Entonces si tenemos alguno que esté infectado, el resto de la población no lo va a diseminar. En cambio, si tenemos la población donde ninguno está vacunado, ahí es más fácil la diseminación y por supuesto la enfermedad mucho más grave, ¿sí? La diseminación quedará limitada y no alcanzará a los individuos en caso de la población rebaño ya. Ahí tenemos.
El efecto rebaño o vacunación colectiva es especialmente eficaz con las enfermedades extremadamente contagiosas, como son el sarampión, el H1N1, la gripe común, el COVID. Así que es muy importante este concepto del efecto rebaño. ¿Y por qué se dice que hay vacunas para todas las etapas de la vida? Ahí algo estuvimos comentando recién. Muchas veces, el niño cuando nace se recomiendan las primeras vacunas y después se dan refuerzos a los 3 meses, o sea, cuando recién nace, después a los 3 meses, a los 6 meses, ¿sí? Al año, a los 6 años, ¿sí? Después a veces, ahí termina el plan de vacunación, o a veces se sigue, como pasa por ejemplo con la vacuna, con la antitetánica, o hay refuerzos específicos por determinadas condiciones que también se necesitan en adultos, ¿sí? Entonces, en todas las etapas de la vida hay indicaciones de vacuna que protegen contra diversas enfermedades. Por este motivo es importante que vayan consultando según el plan de vacunación. Por eso uno va con el carnecito y ve qué vacuna necesita, le falta o tiene refuerzo. Ahí, ¿cómo venimos? Una curiosidad. Sí, decime. Un calendario de vacunación internacional? No, porque eso va no sé si es de internacional. No, porque vos, depende de dónde viajes, si vos, no sé, hay enfermedades, no sé, en Sudán, ponele, vos nunca vas a ir a viajar y no vas a ir a vacunarte, ¿viste? O vas a la India, ¿entendés? No, creo que no, ¿no, Martín? No. Hay recomendaciones si vas a viajar, pero no es que es un calendario obligatorio. Hay países, por ejemplo, que pasó con la fiebre amarilla, hay países que si vos no tenías, la gente que venía de Sudamérica, si no tenía de la fiebre amarilla, no podías viajar a Estados Unidos, por ejemplo, o a no sé a qué isla. Pero son puntuales, no, obligatorio no. Pasa que, por eso te digo, si vos querés viajar a un país donde son endémicas de dengue, o como Brasil, o son endémicas no sé, que tenga vacuna, porque el dengue no tiene vacuna. Pero la fiebre amarilla, por ejemplo, ahí sí te van a... Hay países que tienen la obligación, hay países que te dejan entrar igual. Bueno, con respecto al embarazo, la mujer embarazada, bueno, se brinda protección, como dijimos, a la misma mujer y al feto, ¿no? ¿Qué se da habitualmente? Bueno, se puede dar la triple bacteriana, ¿sí? Una dosis en cada embarazo después de la semana 20 de gestación. Estos planes, yo ahora les traje el plan de vacunación, pero a veces va cambiando según el país y según el año. Los planes de vacunación se van valorando todos los años, cada 2 años, entonces a veces pueden ir cambiando. Bueno, la vacuna antigripal, fíjense que se da también en la mujer embarazada una dosis en cualquier trimestre de la gestación, y en caso de no haberla recibido, se puede aplicar una dosis hasta 10 días posteriores al parto. En los recién nacidos, en particular en los lactantes, son más susceptibles, por supuesto, a contraer enfermedades, siempre en los extremos de la vida. En este caso, en los recién nacidos, la hepatitis B se da una dosis también en las primeras horas de vida, y la BCG, que es la de la tuberculosis, también se da también los primeros días antes de darle el alta. Obviamente se da las primeras 24 o 48 horas, se da también la BCG, la tuberculosis. Ahí tenemos un plan de vacunación en los niños, los primeros de los 2 meses a 1 año, y ahí tenemos las diferentes vacunas que vamos a dar a los 2 meses, ¿sí? Esto, digamos, a ver, mi objetivo no es que se lo sepan de memoria, porque esto como los planes de vacunación van cambiando, sí les van a exigir, por ejemplo, en pediatría, que sepan el plan de vacunación más importante, o cuando vayan a rotar a medicina comunitaria o a las salas de asistencia van a tener que saberlo. Igual también estos planes, en los carnets de vacunación, ahora vamos a ver, están puestas las vacunas que le tocan a cada uno, ¿sí?
Esto es para que ustedes lo vean, digamos, los microorganismos que generalmente tienen vacunas, ¿no? Pero no quiero que se lo aprendan de memoria porque no es el objetivo de la clase. ¿Sí? Ven, acá también tenemos lo de la gripe, hay vacunas que uno Profe, se ¿te puedo hacer acuerda. una pregunta? Sí, decime. Decime. Te escucho, ¿eh? No sé si me escuchas bien, porque Sí, se me escucha cortado. yo te escucho bien. ¿Viste que hay familias que optan por no vacunar a sus hijos? Sí, lógico. Bueno, las vacunas como la BCG y la hepatitis B que se aplican ahí en el momento, Sí. se pueden expresar eso de que no quieren vacunarlos, pero no son obligatorias. Son obligatorias. Son obligatorias. La verdad que no sabría decirte si los padres se niegan a no vacunarlos, si está, no sé, a ver, Marcela, si vos sabés algo de eso. Voy a hacer un comentario. A ver, comenta, la verdad que no sabría decirte, porque La son obligatorias. La vacunación es obligatoria, de hecho no pueden ingresar a los colegios sin la Exacto. vacunación completa. Exacto. Y es acorde a las medidas del país. No se pueden negar a algo que es ley. O sea que lamentablemente podrán no dársela a las que la tienen que llevar para dársela, pero cuando están en el hospital sí se les da en forma obligatoria, porque es una ley nacional, entonces es obligatoria, no pueden negarse. Ahora, si no lo llevan o no acuden a darse los próximos planes de vacunación, bueno, tampoco los van a ir a buscar a la casa, pero no van a poder entrar a los colegios. Claro, exactamente. En los colegios exige los planes de vacunación por ser obligatorios. Es lo mismo que el documento. Sí. Exacto, gracias, Entonces, Marcela. lamentablemente es así. No, por favor. Claro. Sí. Así que si van a tener al bebé en un sistema de salud público, privado, dentro, digamos, del sistema de salud argentino, entonces la vacunación es obligatoria. Y si no se la da en ese momento, como decía Marcela, bueno, en algún momento no van a poder escolarizar los chicos, porque van a tener que también, tanto público como privado, necesitan el plan completo de vacunación, también para entrar a la universidad, para entrar a los colegios secundarios, en la universidad. En algunos casos se ha visto y fue denegado, yo lo vi una sola vez en el Hospital Santoyani, donde se le pide al juez por un tema de creencia, pero el tema de la vacunación no es lo mismo que los testigos de Jehová. Claro, los testigos de Jehová es por religión. En cambio, la vacunación y las enfermedades no es una cuestión de fe. Yo creo que no existe el COVID. No es una cuestión de fe el COVID. Es una cuestión de que existe. Claro. En ese caso, hay vacunas que no son obligatorias. Como por ejemplo la que decía la doctora, paludismo, fiebre amarilla, no son obligatorias, pero tampoco van a poder viajar. Entonces esto pasa lo mismo. No los van a poder escolarizar a los pibes. Claro. Perdón, ya está. Acabé. Gracias Marcela. Gracias. Bueno, gracias. Listo. Así que, bueno, ahí tenemos también la vacunación al ingreso a la escolaridad, ¿sí? Donde se hacen los refuerzos de la sabina, la poliomielitis, la triple viral y la triple bacteriana. Acá le puse las siglas de sarampión, rubiola y paperas, o parotiditis, y la difteria, Bertucci y tétano, que después se transforma en doble. A los 11 años, sí, decime. Y cuando nacen, es que no sé, creo que no vi la BCG. Al nacer no le colocan la BCG. Sí, BCG, sí, estaba puesta. BCG, sí, está puesta la BCG, es obligatoria. A la entrada a los 11 años está también obligatoria, se ha puesto en los últimos años la del HPV, ¿sí? La primera y la segunda dosis, separadas de 6 meses. Marce, esta es obligatoria también, ¿no? La del HPV, la del, sí. No, esa no. ¿Esta no es obligatoria para entrar a la secundaria? Mira, no es obligatoria, se la puede hay un secundaria las mujeres, obviamente. Sí, hay un proyecto de ley, creo que le iban a hacer obligatoria, pero no sabía. Cuando la legalicen, sí, claro. Por eso te digo, hay vacunas que sí son obligatorias. Claro, sí. Y piénsenlo así, chicos, claro. Es un sistema de salud
¿sí? De salud pública. Por eso es ley. Porque en realidad no se está protegiendo nada más que al nene. Como decía la doctora al principio, estamos protegiendo a la sociedad. Claro, claro. No acaba en el paciente acá. Es un tema epidemiológico muy importante. Muy importante. Bueno, después tenemos también la del meningococo, a los 11 años estamos hablando, la hepatitis, la triple viral, la otra dosis, ¿sí? Perdón, la triple bacteriana, una única dosis, la fiebre amarilla también si es necesario y viajan a lugares de riesgo de fiebre amarilla. Acá hubo una epidemia, yo creo que era los años 20, Marcelo, no me acuerdo, de fiebre amarilla terrible. Sí. Que fue muy grave, mirá. Después voy a pintar los arbolitos de blanco. Sí, yo después le traigo una, cuando vean historia de la medicina, no sé si ya lo vieron, las epidemias que hubo acá, fue fatal, ¿no? Fatal. Yo voy a hacer un comentario. Noto una sonrisa en Douglas, ¿entendés? Como diciendo, bueno, claro, nació en esa época. No, soy posterior. Soy mayor, pero soy posterior al 20. No, por eso dije, cuando estudian historia de la medicina, porque esto yo también lo estudié como historia de la medicina, Marcela, vos también. Obvio. No, pero sí, por ahí algún abuelo ha padecido, que eran niños, ¿no? Ahí sí hemos escuchado anécdotas directas de que han vivido esos Sí, yo momentos, nací con claro. una gran pandemia. Yo nací con una gran pandemia que fue el HIV. Claro, Marce, nosotros vivimos todos y ahí empezó mi carrera. Claro, sí. Después tuvimos terrible. el H1N1, que el otro día la vimos, así como pandemias grosas. Sí, ¿no? el dengue, el hantavirus, ¿te acordás? El hantavirus también, el dengue y el hantavirus también. Y terrible. hoy, bueno, coronamos la carrera con esta, con esta pandemia. Sí, que se está haciendo muy largo. Bueno, esto seguimos, igual queda poquitito, los jóvenes adultos, refuerzos de vacunas. Acá por ahí la más relevante es la bacteria, la que es sobre todo la antitetánica, esta es difteria y tétano, pero sobre todo la antitetánica, que es la que por ahí la mayoría después se olvida. Pero bueno, con los planes también dura cada 10 años y tienen las 2 dosis. Así que están protegidos también. La doble y triple viral, en determinadas personas también, que hay que reforzarlas. Las personas nacidas antes del 65 sí se consideran inmunes por lo del sarampión. Pero igual a veces también, depende de la población, se puede dar algún refuerzo o no. Sobre todo los mayores de 65, mayores de 70 años con alguna comorbilidad. Después la hepatitis B. También acá sí, desde el 2012 es obligatoria para todas las personas, de cualquier edad, las personas no vacunadas. Deben iniciar con 3 dosis. Y esta sí, también está dentro del plan de vacunación obligatorio. El antigripal, esto es en determinadas personas con riesgo, o en los mayores de 65 años, que se da una por año. Y la de la fiebre amarilla, como dijimos recién, si viajan a zonas endémicas. Bueno, y está la de los adultos mayores, lo que les decía recién, la gripe, la que se da todos los años, y ya se agrega la del neumococo. Estas sí son obligatorias, obligatorias. Sí, estas son obligatorias. En realidad no son obligatorias estas. Se recomienda firmemente mayores de 65 años, estas dos, no son obligatorias. No son obligatorias. No son obligatorias, pero, y también en el personal de riesgo, que ahora vamos a ver, el personal de salud, lo que tiene que tener, esta es lo recomendable, la de hepatitis, la triple viral, la triple bacteriana, o también completar el esquema desde la infancia con la viral, la de la gripe y ahora la del COVID. Así que, bueno, estas serían las vacunas para el personal de salud. Después tenemos otras vacunas como la del meningococo, en los lactantes, ¿sí? 2 meses a 5 meses,
¿sí? Bueno, esto tiene que ver con cómo se forma la vacuna. Después el refuerzo a los 12, de 12 a 23 meses, que no está incluido en el calendario nacional de vacunación, pero se recomienda el meningococo también, no es obligatoria esta también. Y ahí tenemos el calendario de vacunación. Estas sí son las vacunas que son obligatorias. Las que no, después en el adulto, el refuerzo no es, en el adulto no son obligatorias el refuerzo. Se recomienda como la del teta. Bueno, creo que esto es la última. Lo que sí, tengan en cuenta que cuando un paciente se va a vacunar, dejo de compartir acá si los veo. Bueno, no sé cómo compartir acá. ¿Dejé de compartir o no? A ver. No, profe. Espera que estoy. Pero sigue compartiendo. Compartir está. No, esto no. Profe, una pregunta. Hace mucho que no uso el Zoom y no me acuerdo cómo se deja de compartir. Dime, vos decime mientras. Ponele, yo no tengo el refuerzo de la hepatitis B. Sí. Para dármela me tienen que dar una orden, ¿verdad? Claro, sí. Tendría que ir a mi médico de cabecera que me haga la Sí, porque orden. hay que ver qué dosis te toca. Pero si tuviste una sola, tenés que tener 2 más, son 3 dosis de la hepatitis. Y no sé si, porque tiene que tener un tiempo determinado. Dentro de los 3 meses tiene que ser. Así que esperen que no sé cómo dejar de compartir. En la barra de arriba. Ah, ahí está. Pues estoy usando siempre el Blackboard y ahora empecé a usar el Zoom y me olvidé cómo usarlo. Bueno, vamos a un recreo y después vemos la otra clase que le traje algo de hipertensión arterial. ¿Sí? Hacemos un recreíto de más o menos, 15 a 20 minutos, ¿les parece? Antes del recreo, yo quiero Sí. hacer un par de comentarios. Sí. Una, la doctora habló extraordinariamente sobre las vacunas, y ustedes saben que en la medida que tengamos la población vacunada, la enfermedad se erradica. ¿Sí? Por ejemplo, la viruela hoy está erradicada. Entonces, ese es el objetivo por el cual nos vacunamos. No todas las vacunas son obligatorias dentro del calendario, porque en realidad, ya cuando depende del adulto, no lo pueden obligar a vacunarse. En cambio, en la niñez siempre depende del estado que esté vacunado y que no contraiga una enfermedad que se muera como responsabilidad nuestra. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso vacunamos, y hay vacunas que son obligatorias. El caso que comentó la compañera en relación a la hepatitis también es lo que decía la doctora Sandra. Los calendarios van cambiando. Antiguamente se daban 3 de hepatitis B y un refuerzo al año. Entonces hay que ver y después, por supuesto, hay que medir los anticuerpos, o la IgG, IgM, IgG. Entonces hay que ver en qué situación estás parada, y no sé si no van a iniciar de cero el plan de vacunación de acuerdo al tiempo que tengan. Si hace mucho que no, digamos, que te diste la primera dosis, lo ideal sería hacerte los anticuerpos. Gracias Marce por recordarme. Y entonces ahí se verá si te hacen 1, 2 o 3 dosis. Y puede que dándosela incluso todas las dosis, en muchos casos, Sí. no genere anticuerpos. Sí. Entonces, en ese caso, si padeciera la enfermedad, se utilizan inmunoglobulinas para el tratamiento. Sí, porque digamos, la respuesta de anticuerpos, si bien la mayoría, si es una persona sana, te va a producir anticuerpos en una cierta cantidad de tiempo, generalmente entre los 20 y 30 días ya tenés, pero a veces puede pasar que por idiosincrasia, por alguna situación propia de la persona, no genere anticuerpos. Esto puede pasar y no tener ninguna enfermedad. Después se buscará porque por ahí hay alguna otra enfermedad no diagnosticada que por ahí hace que no, o que baje rápidamente los anticuerpos. Así que por eso es importante a veces el dosaje de anticuerpos. De hecho, nosotros en el hospital, cuando no estaban las vacunas, lo que hacíamos era ir controlando los anticuerpos, porque, además del hisopado, porque no teníamos otra forma de ver si estábamos infectados o no, o si estuvimos en contacto con el microorganismo o no. Así que, vos, Marce, no te contagiaste, ¿no? ¿De COVID? No. No.
No, yo tampoco. No. Y terrible porque tampoco tengo anticuerpos con las 2 dosis de Sputnik. No me digas, ¿te hiciste y no tenés anticuerpos? Mirá vos. Vamos a tener que hacer la tercera dosis, me parece. Y no me contagié. Y Mirá tampoco vos. tengo anticuerpos contra hepatitis B, hice 2 ciclos. Y eso uno circular y que otro estás en contacto con, ella está en la sala Permanente, de emergencia, claro. permanente. Yo por lo menos estoy en Hacemos la terapia. microinmunización. Sí. Me parece que estamos inmunizadas por muchas enfermedades. Nosotros tuvimos una cepa en el hospital, para el que le interesa, era un coronavirus que producía diarrea. Y fue una catástrofe también, porque teníamos muchos pacientes coronavirus positivo de la cepa, creo que era la 19, la 17 o la 20 y pico, no me acuerdo. Y yo creo que ahí muchos de nosotros nos inmunizamos. Nos inmunizamos, claro. Y puede ser. Pero de COVID no les puedo hablar porque no se sabe nada. Les voy a hablar la semana que viene de lo que sabemos, nada más. Claro, sí. Bueno. Gracias, Sandra. Bueno, gracias a vos, Escucharemos Marce. hipertensión. Dale. No, me quedo en hipertensión. Dale. Chao, chicos, hasta luego. Descansen. Dale, en 15 minutitos nos volvemos a ver. Corto un Excelente, poquito la Sandra, grabación excelente, como y siempre. reanudar. Ahí está. Bien, si no grabo el recreo. Bueno, les voy a presentar entonces la clase. Nosotros habíamos visto en las primeras clases todo lo que es signos vitales, cómo tomar la presión. Eso no lo vamos a ver ahora. Igual todo este tema de control de presión y de signos vitales después lo van a ver bien en práctica 2, ¿sí? Cuando estén trabajando con la gente de enfermería y todo. Esperen que voy a compartir. Acá está. Ahí tenemos la clase de hipertensión. Vamos a empezar aquí. Muy cortita, pero vamos a ver las cosas, digamos, básicas que tienen que tener en cuenta en cuanto al tratamiento de primeros auxilios, ¿no? Primero vamos a definir un poquito lo que es la tensión arterial. Esto ustedes cuando empiecen a cursar fisiología, ahí van a ver un poquito más sobre cómo se regula la presión. Acá solo vamos a ver la definición, digamos. Ustedes van a ver, en algunos van a ver presión y otro tensión arterial. A fines prácticos vamos a tomarlo como un sinónimo, pero en realidad no es un sinónimo. Una cosa es la tensión y otra cosa es la presión. Uno es, la definición de la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, ¿sí? Y cuando hablamos de tensión, en realidad es al revés, ¿no? La pared de los vasos hacia la sangre. Pero acá vamos a tomar como el mismo término, presión o tensión arterial, vamos a decir que es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros registramos, ¿entendido? Tenemos una presión máxima y una presión mínima. La presión máxima le llamamos presión sistólica, y en realidad imagínense que es la presión que ejerce el ventrículo cuando produce la contracción, el ventrículo izquierdo, cuando produce la contracción de la contracción del ventrículo y eyecta toda la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que después se distribuye en todos los órganos. Entonces, si yo tomo la presión en una arteria periférica, se va a equiparar a esa presión que ejerce el ventrículo. Entonces, ya ahí saben que depende si el ventrículo tiene más o menos fuerza de contracción, la presión me va a variar. Eso es una de las variables. Tenemos muchas variables. También tiene que ver, por ejemplo, lo que pasa en la enfermedad de la hipertensión con las paredes de los vasos. Ustedes en histología, fíjense cuando estudian la parte de las paredes de los vasos, que ven que tienen un endotelio, que tiene una capa muscular, un músculo liso, bueno, esas capas de las paredes de los vasos, si está permanentemente sometida a una presión alta, esto se va deteriorando, ¿entienden? Por eso es una enfermedad crónica, lenta, muchas veces pasa totalmente inadvertida, porque el organismo se va adaptando a esta nueva presión que ejerce el corazón.
Y también tenemos una presión mínima. La presión máxima, dijimos la sistólica, y la presión mínima es, luego que se eyecta la sangre, ese corazón se relaja y se empieza a llenar para la próxima sístole, ¿sí? Entonces esa presión donde el corazón ya está relajado después que produjo la eyección, esa se llama presión mínima, o presión diastólica. La diástole, en el ciclo cardíaco de un latido del corazón normal, es, perdón los chicos que ya están en años superiores, pero bueno, la mayoría están en primer año, y estos son conceptos que para entender esto lo tienen que saber. La sístole tiene que ver con todo lo que es la fuerza de contracción y la eyección de la sangre, y la diástole es cuando se relaja y se empieza a llenar el ventrículo. ¿Entendido? Bien. Entonces, una presión sistólica y una presión diastólica, o máxima, ¿sí? Y la hipertensión es cuando aumentan estas presiones. Entonces, se va a establecer cuando se comprueba que esta presión arterial, o tensión arterial, uno la controla y está aumentada en 2 o más controles, ¿no? Porque a veces puede pasar que uno hace un control y aparece hipertensión, o sea, aparece, digamos, valores altos, y después al paciente por ahí se relaja, descansa, ¿no? Y vuelve a tomarle la presión y el valor de la presión baja, ¿eh? Acuérdense que durante la vida normal de una persona hay parámetros. Si ustedes, por ejemplo, están durmiendo, la presión arterial va a bajar, siempre en valores normales. Si ustedes hacen una actividad física, o comen, o tienen sexo salvaje, tienen sexo, ahí va a aumentar la presión. Cualquier situación, o están cursando, no sé, una neumonía, muchas veces puede pasar que baje o que sube. O sea, hay variaciones de la presión en determinados momentos del día, y también en determinados momentos de la vida. Por eso es importante ver la edad de la persona. Generalmente, cuando va avanzando la vida, la presión va un poquito, van a ser los valores un poquito más altos. Cuando las personas están en la niñez o en la adolescencia, la presión, por ahí son pacientes que tienen una presión, ahora vamos a ver números, pero son pacientes que tienen sistólicas de 80, 90 y están bien, y son normales con los niños. O personas que por ahí si son más ancianos, tienen 130, 140, 150, por ahí ya estamos dentro de rangos de hipertensión, pero por ahí si se los bajo de golpe se van a sentir mal. Entonces, por eso que los valores siempre hay rangos, y hay que ver si es dentro de qué franja etaria y en qué situaciones está la persona. Entonces, cuando nosotros controlamos también la presión a los pacientes, le pedimos que lo hagan en un determinado momento, o en un determinado horario, porque también es diferente la presión, si lo tomo a la mañana, si lo tomo a la noche, aún si estoy en reposo. Ustedes también después van a estudiar en otras materias, como fisiología, que también va a cambiar el nivel hormonal, y esto también a veces varía en la presión arterial, pero siempre en rangos dentro de los valores normales. Bueno, entonces cuando yo tengo rangos de hipertensión, ahí más o menos les puse superior en una persona, un adulto, superior a 130 de presión máxima o sistólica, y superior a 80, ya podemos empezar a hablar o de una depende de las clasificaciones. Algunos te hablan de prehipertensión antes de 140, o algunos te hablan de ya hipertensión leve, ¿sí? Entonces eso depende dónde estaremos, en qué clasificación la ponemos. Pero más o menos los rangos normales es entre 120, 130, entre 70 y 80. Siempre van a ver que están, la nomenclatura de la presión arterial es en esta nomenclatura, que es milímetros de mercurio, ¿no? En algunos van a ver centímetros de agua, que hay una diferencia, pero la mayoría de los tensiómetros van a ver que está en milímetros de mercurio, que es la nomenclatura de la presión arterial. Cifras inferiores a estos, muchas veces, no es que indican una ausencia de un riesgo de hipertensión, por eso hay que ver los índices y los factores de riesgo de hipertensión. Entonces por ahí yo puedo tener un paciente, después vamos a ver los factores de riesgo de la hipertensión, con factores de riesgo,
y bueno, tomamos la presión y están ahí, 140, 135, 140. Como tiene factores de riesgo, conviene por ahí o bajar los factores de riesgo y ya solo va a bajar la presión. Entonces, es importante controlar la presión porque esto va enfermando, esa presión permanentemente fuera de rangos normales, va enfermando las arterias. Y las arterias más débiles y finitas que hay, que esto cuando vean anatomía en el práctico presencial lo van a ver, son las arterias más débiles son las coronarias, las del cerebro, las del riñón, las de la retina. Entonces son arterias muy, muy finitas que rápidamente se enferman y ocasionan graves problemas. Bueno, ahí le dejé la tabla esta, se la robé a Marcela en la clase de hipertensión que tenía de los alumnos de Semio, para que vean los diferentes, esperen que acá quiero mostrarles, estos son en la mujer y en el varón, los factores de riesgo y las edades que tienen puntajes, ¿no? Sí, los factores de riesgo tienen que ver con la edad, si quiere colesterol alto. Entonces ahí vamos sacando scores para ver el riesgo que tiene de hipertensión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los valores, uno va haciendo no lo tienen que saber de memoria esto, por favor. Lo que hacen ustedes, acá tenemos también, es un score de ver, a ver qué factores de riesgo y por supuesto qué posibilidades tiene de hacer un ACV o de llevar a la mortalidad, ¿no? Como ven acá, grado de mortalidad. Es para que sepan que nosotros utilizamos muchas veces, o sea, no es solamente decir, bueno, tiene hipertensión, bueno, hay que ver si tiene factores de riesgo, en qué contexto hizo la hipertensión, entonces ahí ver la probabilidad o el riesgo cardiovascular, porque en realidad esto lo más grave es el riesgo cardiovascular que les decía, esa hipertensión permanente lleva a esto, a un riesgo cardiovascular, un riesgo de ACV, porque enferma la salud. Bueno, ¿hasta ahí más o menos se entendió? Bueno, saben que la hipertensión es la principal causa de muerte en el mundo, y es un factor de riesgo muy importante de enfermedades cardiovasculares. Sí, decime. Tengo que salir por motivos médicos. Sí, vaya. Gracias. Su prevalencia, esto va incluso acá en la Argentina, en los últimos estudios, la verdad que no se puede bajar la prevalencia de la hipertensión. El último estudio fue hecho en el 2018, y permanentemente tenemos un alto grado de prevalencia de hipertensión. Y esto está asociado a los hábitos y a los factores de dieta, de hábitos sedentarios, de estrés, que ahora vamos a ver. Así que es un problema esto. Acá tenemos los rangos de clasificación de la hipertensión. También esto va a depender de la edad, pero en general tomen estos valores, que son de los últimos consensos, y ya cuando tenemos... Esto sí nos lo tenemos que usar para el examen. Sí, esto por lo menos el valor normal, ¿viste? El valor normal y a partir de dónde ya tengo hipertensión, ¿ves? Acá tenemos, ¿ves? El grado, digamos, a veces hablan de hipertensión, de prehipertensión, ven que como que ya menos, 130 es lo normal, hasta ya 130, 140, ¿ves? Acá ya estamos en el límite. Entonces ahí ya incluso tenemos que empezar a cambiar los hábitos porque ya algunos le dicen prehipertensión, y ya con estos valores, 140 para adelante, ya tenemos hipertensión registrada. Y más de 180, ¿sí? Los pacientes con más de 180 o 110, en 2 tomas por separados de 30 minutos, ya esto hablamos de una hipertensión grave, una hipertensión severa donde son altamente riesgosos de llevar a otras enfermedades muy graves, por ejemplo, como un infarto cardíaco, un infarto cerebral, o un ACV hemorrágico, o una insuficiencia renal, lesiones muy graves, ¿no? No, Y hay que estos son internarlos, ¿no? bueno, lógico, por supuesto, depende, porque todo, a ver,
vos podés tener una hipertensión de 190 a 120, sin compromiso de ningún órgano blanco, ¿no? Entonces por ahí ese paciente puede ser tratado en las próximas 24 horas. ¿Hay que bajarle la presión? Claro que hay que bajarle la presión. El tema después, lo van a estudiar ustedes, es cuál es la velocidad que yo le tengo que bajar la presión. Hay pacientes que necesito bajarlas en menos de una hora porque están haciendo una insuficiencia cardíaca, un ácido hemorrágico. Y hay pacientes que tengo 24 horas de tiempo para ir bajándola de a poco, porque si se la bajo de golpe, termino haciendo un infarto cerebral también, ¿entienden? Porque el cerebro, cuando está adaptado, si son pacientes de hipertensos crónicos, donde andan por la vida con, no sé, 170, 110 permanentemente, donde el cerebro se va adaptando, si a ese paciente le bajo la presión de golpe, nos ha pasado más de una vez en la guardia, Marcela me puede decir, se te desmaya, se te desmaya. A veces se lo bajás, andan por la vida con 200, le bajás a 150 y se te desmaya, porque el cerebro se va acostumbrando. Pero claro, 1000 veces nos pasa. Por eso a veces la presión, es verdad, hay que monitorizarla, por ahí conviene llevarlo a internar y le van bajando de a poco, pero si generalmente no tienen ningún compromiso de un órgano así, no tienen compromiso cardíaco, ni cerebral, ni nada, y es un hallazgo aislado de control, bueno, habrá que ajustar la medicación, habrá que bajar el factor de riesgo, bajar de peso, dejar de fumar, etcétera, lo que sea, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos algunos de los conceptos. Hipertensión sistólica aislada, ¿sí? Característica en ancianos, donde se evidencia una sistólica más de 140 con una diastólica menos de 100. O sea, una presión sistólica aislada. La presión diastólica es normal. Acá, bueno, hay que regularle la medicación, por eso después el tratamiento no es objetivo de esta clase, el tratamiento, pero por lo menos para que ustedes sepan que hay diferente clasificación y cada una de estas hipertensiones se tratan a veces de una manera diferente, ¿no? Por eso no solamente con 180 de sistólica hay que internarlo, depende del paciente. Por ejemplo, bueno, la hipertensión en fase maligna, sí, ya tenemos presiones de más de 140, pero ya tenemos una lesión grave, edema de papila, ya hay impacto en otro órgano. Entonces esto es importante y por ahí sí conviene tratar, ¿no? Sin tratamiento tiene una mortalidad del 50%. Así que por eso le llaman también fases malignas, porque tienen gran posibilidad de descompensarse. La hipertensión en fase acelerada, pacientes con datos vasculares, por ejemplo, tiene un fondo de ojo con una hemorragia, una alteración del fondo de ojo. El fondo de ojo nosotros lo utilizamos, para los que por ahí medio no saben de qué estoy hablando, es un estudio en donde nosotros le dilatamos un poquito la pupila y podemos ver la retina directamente. Y está bueno porque vos ves directamente los vasos directo, entonces podés ver la característica que tienen esos vasos, si están aumentados, si están lesionados, si están con calcio. O sea, vos podés ver las características directas, entonces si esos vasos están lesionados, que son tan pequeños, muchas veces el resto de los vasos ya hay compromiso también por la hipertensión crónica. ¿Entienden? Por eso nosotros a veces usamos el fondo de ojo. Y si hay edema de ahí donde vemos la retina en la papila, esto habla de que hay hipertensión. Es diferente a la presión ocular, no tiene que ver con la presión ocular, estamos hablando de la presión arterial. Así que por eso depende por eso usamos mucho el fondo de ojo para ver los vasos directamente, con o sin edema de papila, bueno, ahí clasificamos a la hipertensión. Y a la crisis hipertensiva ya tenemos una elevación de la presión, ¿sí?
y ya tenemos el compromiso de un órgano determinado. Ahí el paciente tiene hipertensión, pero a eso se suma, no sé, que está perdiendo la visión de un ojo, o tiene falla renal, o tiene insuficiencia cardíaca, o tiene un dolor de pecho, o tiene algún trastorno neurológico, como una paresia facial, no puede mover un brazo, una pierna, o bueno, si se desmaya o entra en coma, con más razón, ¿no? Eso ya se sabe. Así que bueno, en estos casos, en la emergencia hipertensiva o en la crisis de hipertensión, son por ejemplo los casos donde sí o sí tengo que bajarle la presión para poder hacer frente a las lesiones que ocasionó estos picos de presión, ¿no? Así que esto sería la emergencia hipertensiva. Después tenemos la... Sí, ¿Le puedo hacer una pregunta? Es más personal, pero A ver, ponele, a mi abuelo le hicieron el trasplante de córnea hace, no sé, en marzo, sí. mayo. Y ahora le empezó a subir la presión. Él es de presión baja normalmente. La presión arterial. Sí. Él, cuando le tomás con el tensiómetro, tiene presión 11.8, 11.9. Y ahora tiene presión, ayer y hoy tuvo presión 14.8. ¿Se la tengo que bajar? Tenés que, mira, si él no tiene otro síntoma, lo que te recomiendo es... marea. Bueno, eso es un síntoma, el mareo. No, tiene que ver al cardiólogo, y por ahí necesita alguna medicación. No es una hipertensión, es una hipertensión leve, pero acordate que con los años la presión tiende a aumentar. Por más que sean de presión baja, tiende a aumentar. Entonces conviene hacer un control, porque por ahí es necesaria alguna medicación, o por ahí es necesario un cambio de hábito, bajarlas. Mientras tanto, hasta que vea el médico, control de que baje el consumo de sal. Claro, el consumo de sal. Pero es importante el control médico, sobre todo de rutina, para estos pacientes que a veces no tienen síntomas y no te das cuenta, y resulta que ahora tiene 140, y en un mes tiene 150, y en otro mes tiene 160. Y ahí sí, por eso a veces hay que tratarlo. Y 140 es una hipertensión leve, pero viste, hay que controlarla. Sí, hay que controlarla. Gracias, te voy a hacer un comentario, Anto. Marcé, escuchó. No me parece que esté en relación con la cirugía. No, para nada. Eso no está en relación, o sea, porque vos lo relacionaste con la cirugía. Me parece que no está en relación a la cirugía. Sí, porque justo esta semana, el lunes, lo tuvimos que llevar porque como que le empezó a hacer un rechazo y ahora le empezó a subir la presión arterial. La presión, y fue todo como junto. No, a veces por el estrés. Entonces. Claro, el estrés. Claro. Coincidimos. Sí. A ver. Incluso la cirugía es un estrés. Claro, eso te iba a decir. El hecho de ya someterse a cualquier cirugía es un estrés. Y ya de por sí te va a aumentar la presión. Entonces, en condiciones normales, por eso te digo, si es esa presión y fue aislada, por ahí le tomás a las 2 horas y otra vez le vuelve a su valor normal, ¿viste? Igual está bueno controlarlo porque está en el contexto de un cuadro de estrés. Le tomé a la mañana y a la noche y dio la misma presión alta. Sí, entonces hay que controlarlo. A veces hay pacientes que solo en ese contexto necesitan alguna medicación, o a veces necesita dormir, por ahí no puede dormir, o haces por el dolor. A veces el dolor aumenta la presión. Que nos lo digan a nosotros o no. El dolor aumenta o baja la presión, o sea, puede ser las dos cosas, pero es muy frecuente estas situaciones, ¿no? Sí, claro. Mira, fíjate. Como un ansiolítico se puede controlar eso. Claro, por ahí en realidad lo que necesita no es un antihipertensivo, sino por ahí algo para descansar, un ansiolítico o algo para descansar, y puede dormir más tiempo, ¿viste? En vez de dormir a veces 3, 4 horas porque están con dolor, duerme más tiempo y eso mejora la presión. Por eso tiene que hacer la consulta al médico y lo tiene que revisar. Listo, gracias. Bueno, profesor. Esta no pasamos, esta no le cobramos nada, ¿no, Marcela? No, esto es totalmente gratuito. Bueno, miren, fíjense la hipertensión del guardapolvo blanco. Fíjense cómo a veces el paciente, nada más, el hecho de entrar al consultorio, nosotros por eso usamos guardapolvo, usamos ambos de colores, pero el hecho de entrar al consultorio, el estrés y la ansiedad aumenta la presión. Entonces a veces hay consultas que se malinterpretan y sube mucho la presión, y después le terminás dando medicaciones, después te llama el paciente diciendo:
Y la verdad, doctora, ahora me siento mal porque resulta que le bajó de golpe la presión. Por ahí no lo necesitaba. Por eso los controles siempre se sugieren ser, digamos, ser en varias oportunidades, y el diagnóstico se va a hacer en las próximas semanas, a veces antes de medicarlo, si son hipertensiones así leves, ¿no? Mi abuela tenía como si fuese una síndrome del polvo blanco, Sí, del sí, guardapolvo del blanco. guardapolvo No blanco, podía claro, mirar y claro. le subía la presión. Le subía la Y presión. así no podía saber. Ahí dijeron, tenés que Claro. hacer en casa y Claro. hacerlo todos los Sí, sí, días, es muy- porque ahí se está normal en el día. Claro, Porque se sí. ven al hospital, ya. Le aumenta la Es todo. presión. Bueno, después la hipertensión enmascarada o ambulatoria aislada, que a la inversa de la anterior, la tensión arterial en la consulta es normal y resulta que en determinadas situaciones en la casa, por estrés, por discusiones o por algo X, aumenta la presión, y por ahí ese paciente sí necesita ser medicado. El estrés, el ejercicio también, pero bueno, con el ejercicio siempre aumenta la presión, lo que no debe que aumentar cifras superiores a un determinado rango, porque ahí sí hay que medicarlo. Después, una vez que se medica, puede después hacer perfectamente actividad física. Así que no quiere decir que no pueda hacer actividad física, al contrario, después le va a beneficiar con el tiempo, y posiblemente después o baje la medicación, o incluso hay pacientes que después no necesiten medicación. El hecho muchas veces de iniciar un tratamiento con antihipertensivos, de fármacos, el paciente, como ahora vamos a ver que el tratamiento es farmacológico y no farmacológico, por ahí el paciente empieza con medicación, pero como empieza a cambiar los hábitos, deja de fumar, baja de peso, empieza a hacer caminata o a hacer alguna actividad física, después el tratamiento farmacológico muchas veces pasa o que no lo necesita, o que se suspende, o que baja la dosis. Esto es muy, o sea, puede ser reversible, no quiere decir que uno que empiece a tomar la medicación sea de por vida, no, eso no es. Bueno, ahí tenemos también otra clasificación de diferentes tipos de hipertensión. La esencial o idiopática, la primaria, como la quieran llamar, es esta hipertensión que en realidad no tiene una causa específica, ¿no? Que a veces puede ser tener factores hereditarios, estos factores ambientales que a veces uno los percibe poco, aparece entre los 30 y 50 años, influencia genética como les decía, o por ejemplo a veces hay bajos contenidos de, por ejemplo, de calcio, de potasio, magnesio, bajos niveles de vitamina D, por ahí hay más consumo de alcohol de lo necesario, o de bebidas colas. Las bebidas colas que se consumen tanto, por ahí uno las consume sin azúcar, pero tienen mucho sodio, entonces también a veces uno no se da cuenta, y estas cosas a veces en la dieta se va sumando, ¿no? Un poco de colesterol, un poco en la dieta, el estrés, que dormimos menos, que tengo examen, entonces bueno, termina aumentando la presión, ¿no? Esta está relacionada mucho con todo lo que es el sistema simpático, sobre todo el sistema autónomo simpático. También puede haber otras causas cuando hay alguna alteración, esto tampoco ustedes lo vieron, ¿sí? Saben de qué estoy hablando los que ya hicieron fisiología, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros rápidamente les cuento, tenemos dos sistemas que regulan la presión arterial. Uno es esto que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, con la adrenalina, la noradrenalina. Y otro es el sistema a nivel renal, que es el sistema que libera a nivel cerebral, pero va a regular a nivel renal específicamente. Es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? La renina y la angiotensina van a estimular la producción de aldosterona, que es una hormona que se libera principalmente y que se sintetiza a nivel de la glándula suprarrenal. Esa hormona lo que hace es actuar sobre el riñón, y lo que hace es retener agua y sodio. En este caso, lo que hace la angiotensina es vasoconstricción. Estimula, es un gran vaso, la angiotensina especialmente, entonces se suma la angiotensina más la acción de la aldosterona, que aumenta la retención de agua y sodio. ¿Entendido? Entonces, este sistema es a nivel renal. Entonces, cuando hay alguna alteración renal, me puede llevar también a una hipertensión de este tipo.
Esto, por supuesto, hay que estudiarlo. A veces pensamos que es algo esencial o primario, y esto colabora. También, a veces, la disfunción del endotelio, acá está mal escrito. Incapacidad de los individuos predispuestos en reparar el daño de células endoteliales que se produce en circunstancias normales. Por alguna patología o algo congénito también, no tienen este sistema endotelial donde puede producir una buena respuesta ante cambios de presión, tanto vasodilatación como vasoconstricción. Entonces también se puede producir. Son algunas causas. Después tenemos las hipertensiones secundarias, de origen renal, como les dije. Por ejemplo, en los diabéticos. En los diabéticos, muchas veces la hipertensión es consecuencia a la enfermedad renal, ¿no? Muchas veces. Después de origen endocrinológico, también hiperaldosteronismo, son causas secundarias que me llevan a la hipertensión, ¿no? O en los trastornos tiroideos también, generalmente hay algunos hipotiroideos que hacen hipertensión, sobre todo sistólica, en el hipertiroidismo siempre también hay hipertensión, o por ejemplo el síndrome de Cushing, también lo van a estudiar más adelante, es cuando hay aumento de corticoides, o cualquier persona que toma corticoides de manera crónica por otras enfermedades también puede llevar a la hipertensión. De hecho, es muy frecuente y generalmente con el tratamiento con corticoides, además de proteger el estómago, todo, se da muchas veces medicamento para la presión. O trastornos del sueño, las apneas o las hipopneas del sueño también dan hipertensión alta. Y los órganos, bueno, como les decía, el corazón es un órgano que puede comprometerse de manera muy importante con la hipertensión, sobre todo secundario a la arteriosclerosis. Hay también otras enfermedades, insuficiencia de la válvula aórtica, bueno, coartación aórtica, son todas enfermedades que no vienen al caso, pero son enfermedades propias del corazón, secundarias a la hipertensión. No vienen al caso porque no hacen a esta clase, así que no se mareen con tantos nombres. Y esto lo que va a llevar es un aumento, digamos, de la fuerza de contracción del corazón. Si el corazón tiene que bombear la sangre y hay una presión aumentada, la resistencia, entonces tiene que bombear más todavía, entonces el corazón se empieza a hipertrofiar porque necesita más fuerza para bombear más sangre porque hay más resistencia del otro lado. Después hay algunos fármacos también que llevan a la hipertensión, los antiinflamatorios, algunos antidepresivos, los anticonceptivos orales. Con esto no quiero decir que no tomen anticonceptivos orales. Sí, tomen anticonceptivos orales y se van controlando, pero no quiero decir que no tomen. Sí, por ejemplo, los cocainómanos, o los pacientes que, por ejemplo, consumen anfetaminas o éxtasis o cualquier simpático mimético, el alcohol, si bien el alcohol es un depresor, pero también a veces va a producir, enferma las arterias directamente, tiene toxicidad directa. Pero, por ejemplo, todo lo que son excitatorios, también esto va a llevar a hipertensión arterial. Bien. Bueno, la mayoría causa hipertensión sistólica y diastólica. Bueno, después muchos pueden cursar, por ejemplo, hipertensión sistólica aislada, ¿no? Como pasa, como les decía, en los trastornos tiroideos, y no diastólica. Por ejemplo, en los ancianos, la mayor prevalencia se da hay disminución del gasto cardíaco y aumenta las resistencias vascular periférica. Esto es muy fino, esto lo van a estudiar en fisiología y cuando vean todo hipertensión, todo, así que no se mareen con todo esto, pero bueno, en el anciano tiende a pasar estas cosas en el corazón. Esto les digo las siglas, bueno, esto es hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto que les decía que el corazón hace más fuerza, entonces se va hipertrofiando, y esto por supuesto tiene mayor riesgo de algún trastorno en el flujo coronario. Se pone como enrijecido. ¿Cómo? El corazón se pone como enrijecido. Duro, más duro. Claro, sí, se pone más rígido, lógico. Rígido. Lógico, sí, lógico. Y las arterias también se ponen más duras, pierden esa elasticidad de adaptarse, ¿viste? Entonces rápidamente por cualquier cosa aumenta, porque no tiene esa elasticidad de
esa complacencia para hacer la vasodilatación. Y a veces también, si uno empieza a estudiar arterias, por ahí, si vos podés tomar la presión en la arteria renal, va a ser mucho más alta que por ahí en una arteria periférica, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que enferme más al riñón que, no sé, que al hígado, ponerle, o al intestino. Bueno, entonces las consecuencias de la hipertensión a nivel cardíaco, dijimos la hipertrofia y la hiperplasia. ¿Se acuerdan que era el aumento del tamaño de la célula y el aumento de la cantidad de células? Pero esto va a llevar después, si esto persiste en el tiempo, a que esto no deje de seguir bombeando, como que se fatiga, se cansa, se muere y lleva a la dilatación, ¿no? Aparecen las miocardiopatías ya más graves, que son las dilatadas. La insuficiencia cardíaca lleva también a arritmias ventriculares y alteraciones de la aorta, como aneurismas, disección, que son propias patologías de la aorta, o también, como les decía, del ventrículo. Edema agudo del pulmón, esto, disculpen las abreviaturas, así van anotando. Muchas veces este corazón se hace insuficiente porque no tiene más fuerza, entonces aparece, se va toda la sangre que tendría que eyectar para adelante, se va para atrás, esto después lo van a entender bien en fisiología, y aparece el edema agudo del pulmón, que esto también puede llevar a la muerte. A nivel cardíaco, a nivel neurológico, y ya voy terminando, aparecen todo lo que tiene que ver, todo lo que aumenta el flujo sanguíneo, empieza a haber cefaleas, vértigo, inestabilidad, acúfenos. Acúfenos son los zumbidos en los oídos. Muchas veces como motivo de consulta son los acúfenos, estos zumbidos en los oídos. Le tomás la presión y ahí empiezan a diagnosticar una hipertensión, que después se puede revertir y todo. Alteraciones visuales ya más graves y síncopes también. ACV hemorrágicos, puede haber ACV hemorrágicos, puede haber ACV isquémicos. Y muchas veces estas encefalopatías pueden ser reversibles, provocadas por hipoflujo y edema cerebral con hipertensión endocrina. Pero puede llegar a ser reversible si se trata correctamente. Las alteraciones de la retina, que ya dijimos, y las alteraciones renales, que también ya comentamos. Hay todo, las arterias de los riñones también se van a ir produciendo esta enfermedad que se llama nefroesclerosis o nefroangiosclerosis. Bueno, en general es importante hacer una buena anamnesis. La anamnesis es como un interrogatorio, ¿no? Entonces hay que ver los antecedentes familiares, la edad del paciente, los personales, los hábitos, ¿sí? Todos los factores que vimos recién que tienden a aumentar la presión arterial. Si toma medicamentos, corticoides, anabólicos, AINES, descongestivos, anticonceptivos, drogas de abuso, como dijimos, ¿sí? Y los factores de riesgo son varones más de 55 años, mujeres, esto de más de 65 ya cambió un poco, ¿no? Ya también son mujeres o varones más de 50, yo diría, depende de los hábitos, tabaco, de dislipemias, de trastorno de colesterol, de triglicéridos, las hiperglucemias en ayuna, o una tolerancia anormal de la glucosa, esto también puede ser la obesidad, y antecedentes familiares, ¿no? De hipertensión, todos estos son factores de riesgo. Bueno, y acá hay dos diapositivas, que también se las robé a Marcela. Esto es para que ustedes sepan y miren, tampoco es para que lo estudien de memoria, el grado de hipertensión, según el grado de hipertensión, si hay o no factores de riesgo, estos factores de riesgo cardiológicos, si tiene uno o dos factores, tres o más, si ya tiene fallas, si tiene alguna disfunción orgánica. Entonces, el riesgo, ¿sí?, que tienen acá de hacer hipertensión grave o crisis hipertensiva. Me falta también. Creo que es el mismo. Sí, el tratamiento, ¿no? Si hay cambios del estilo de vida, y después cómo va a repercutir. ¿Sí? Esto para que lo tengan gráfico. Y por último, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Muchas veces el tratamiento más importante, sobre todo en las hipertensiones leves, de grado 1 o 2, que no tiene tanto compromiso orgánico, es muy, muy importante el cambio de hábito. El cambio de hábito dentro de los
los más importantes. Después también controlar si es hipotiroideo, tratarlo, si es diabético, mantener las glucemias normales, si tiene alguna enfermedad que toma fármacos como corticoides, bueno, eso tratar de minimizarlo si es posible, si no, bueno, va a haber que medicarlos. Y después el tratamiento farmacológico, que tampoco hace a esta clase, pero acá yo se los traje, tampoco lo tienen que estudiar de memoria, pero es las medicaciones que se utilizan, que tampoco lo vamos a... todos los fármacos antihipertensivos que hay, y depende cada uno, se va a usar uno u otro, esto cuando vean medicina interna lo van a ver. Y por último, hacemos el seguimiento, ¿no? Todo paciente con hipertensión, si está medicado, bueno, hay que hacer el seguimiento. Hasta que regule la presión, a veces se hace a la semana otro control, y después se va haciendo entre 2 a 4 semanas, hasta que más o menos regule los niveles de presión con la medicación o con el cambio de hábito instaurado. Entonces después sí se hace un control cada mes, cada 3 meses, 6 meses, depende. Muy bien. Bueno. Muy bien, ¿algo para agregar? Déjame compartir, ahí está. Marcelita. Excelente la clase, muy Bueno, linda. sí, Muy tratamos de hacerla un poquito al nivel de ellos, ¿viste? Más cortita, igual mucho dato, pero bueno, para que por lo menos se vayan de la clase sabiendo lo que es la hipertensión, algunos valores de referencia, y los órganos que afecta y todas las consecuencias que puede llevar, ¿no? Y los factores de riesgo, con eso estaría bien. ¿Alguna muy preguntita? como siempre. Gracias, Marce. Me encanta. Bueno, la semana que viene van a estar las 2 comisiones con la doctora, ¿sí? Excelente. Así que después verás qué clase... Igual te digo que ya venimos bien con los temas. Yo lo que quiero es que lean todo, más o menos le peguen una ojeada y se vayan anotando preguntas, porque te imaginas que la cascabel ya lo repodrido con la cobra mía, y la cascabel y la araña por dentro. Entonces, vayan buscando qué preguntas, ¿sí?, les han quedado en el tintero. Claro. Y yo voy a agregar un poquito de COVID para que sepan lo que es una infección y una enfermedad actual, y cómo nos puede surgir el día de mañana un ébola. Y estaría bueno, Marcel, contar la experiencia, ¿viste? Porque nosotros lo vivimos como protagonistas, ¿viste? Entonces, un poco, escuchen un poco la experiencia nuestra. Sí, y el peligro del ébola, que Dios quiera eso no venga nunca, ¿viste? Dios quiera. Ahí tuvimos a nosotros Así que, bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito. COVID, obviamente, todo nos vamos haciendo a la marcha, o sea que vamos a hablar de lo que sabemos, que ya nos dio experiencia, y vamos a hablar de los nuevos planes que puedan existir, pero no a nivel médico, sino a nivel social, y empalmarlo con esto de la vacunación, ¿no? Y anótense todas las preguntas que quieran saber, que por ahí podemos evacuar un montón de dudas, y hacemos una charla y vamos viendo a ver qué les quedó en el tintero, porque a veces tanta terminología para primer año no es tan fácil asimilar. Sí. Pero es importante que ustedes empiecen a familiarizar con esta terminología, para que todos hablen el mismo idioma. Entonces, por eso a veces se hace difícil, pero muy interesante. Sandra, como siempre, bueno, sí, gracias, Marce, por tus aportes. Esperen, no se vayan. Muy clara. Que así hago el stream de pantalla y puedo ponerlos presentes. Sandra se va. Sí, Abril Noir estuvo presente en la clase pasada.